elemento con el que lidiamos día a día es el estrés. Entonces, o lo hacemos nuestro aliado, porque estrés va a haber, o lo hacemos nuestro aliado, o se va a convertir en una etapa muy complicada. Se puede convertir en algo que te puede hundir a nivel personal y hundir familias y hundir vidas. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando aparece el síndrome del impostor? Y dice, hola, estoy aquí, no vas a ser suficiente, y te empieza a tirar para abajo, que al final te estás tirando tú mismo para abajo. La persona puede conectar con no soy suficiente a afrontarlo. Porque muchas veces el síndrome de impostor es por algo que nunca va a pasar. Y ahí está la limitación. Lo primero es tener claro que el estrés no es algo, el estrés, la ansiedad, ese conflicto que podemos tener internamente, no es algo que haya que eliminar. Eso es lo primero. Cuanto más podemos progresar, avanzar o al final conseguir esos objetivos que nos ponemos, si usáramos nuestro cerebro como aliado. ¿Crees que realmente la IA nos puede volver gilipollas? Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tenemos un episodio apasionante porque además yo lo voy a sentir mucho porque al final, por lo que he podido investigar, hoy tenemos aquí a Rodrigo Ruiz, bienvenido, y por lo que he podido investigar es un tema que a mí me va a aportar muchísimo valor y a la audiencia también, porque tenemos una audiencia muy inquieta, le encanta la emprendeduría, los negocios, nos sigue mucho autónomo, mucho empresario. Y bueno, y un denominador común de todos es que sufrimos mucho estrés, ansiedad, el día a día a veces hasta incluso nos lleva por delante, gestionar eso no es nada fácil. Entonces hoy les digo que Rodrigo nos va a aportar muchísimo valor, así que y además iremos desgranando el capítulo poco a poco porque tenemos unas pildoritas muy interesantes, así que vamos al lío y al grano. Oye, te he investigado un poco y he visto que estás muy especializado en profesionales, ¿vale? Pero sobre todo en cómo hackear tu mente para convertir el estrés en tranquilidad, productividad y esto, hostia, dije, este es el hombre que yo necesito. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, gracias, un placer estar aquí, Eduardo. Sí, al final, ¿qué es lo que quiere la gente que quiere más? Pues más, siempre más, crecer, hacer más, crear otras cosas, construir. Y ahí el elemento con el que lidiamos día a día es el estrés. Entonces, o lo hacemos nuestro aliado, porque estrés va a haber, o lo hacemos nuestro aliado, o se va a convertir en una etapa muy complicada. De hecho, se va a convertir algo tan bonito como crear una empresa, crear impacto, crear equipo, fundar proyectos que nacen de ideas, que vienes de la nada y creas algo que luego se pone más tangible, se puede convertir en algo que te puede hundir a nivel personal y hundir familias y hundir vidas. Sí, porque la gente ve un resultado, tú lo has hecho, pero hay un dinosaurio detrás que se ha creado. No, efectivamente. Un monstruo. Efectivamente. Y eso, todo el mundo quiere el éxito, pero nadie quiere caminar por el desierto. Efectivamente. Que es la parte complicada, ¿no? La gente no quiere pagar el precio. Entonces, cuando uno se encuentra con ese elemento como es el estrés, la ansiedad y tu propia cabeza yendo en contra de ti, eso o lo vives y te das cuenta de lo que es, o si no lo vives no puedes saber cómo lidiar con eso. ¿Sabes? Sí. Y tú como experto, ahora mismo, por ejemplo, que estamos grabando, ¿te sientes relajado o te sientes cuando empiezas un podcast o cualquier proyecto o cualquier cosa en plan un poco nervioso? No, o sea, el tema del estrés yo creo que es necesario. Yo, por ejemplo, ahora tengo un estado mínimo de alerta para estar concentrado, para estar centrado de, oye, las indicaciones que me han dado del micrófono, tal, no sé qué, pero estoy tranquilo porque no es una situación de alarma. Es decir, mi cuerpo, sí. Yo no tengo presión en el pecho, no me tiembla la mano, no tengo la voz entrecortada, ¿entiendes? Sí. Cuando ese estado de alerta es demasiado, se nota. ¿Por qué? Por el cuerpo. Tengo síntomas, presión en el pecho, la persona respira más, ¿sabes? Entrecortada, el interlocutor lo nota. Se acelera el pulso. Claro. Un poco todo, me imagino. Claro. Notas como que, no sé, que a lo mejor está la piel muy roja o tienes una temperatura muy alta y tal vez la persona no lo está notando, pero tú por dentro sientes eso. Sí. Entonces yo creo que hay que llegar al punto de conocerse hasta para que tengas un nivel de alerta óptimo. La alerta tiene que estar. Justo. Porque si no, directamente no nos despertaríamos. Total. O sea, quiero decir, si no, no te levantas por la mañana. Entonces, estrés tiene que estar. Lo que ocurre es cómo manejamos eso y, sobre todo, en base a lo que queremos conseguir. Porque lo que hablábamos antes, el objetivo de esto, cuando yo trabajo con este tipo de profesionales, no es que paren la empresa. Pero sería muy fácil.
Claro. Decir, Oye, paro. no, el estrés no es que el departamento comercial, la operativa, me estoy expandiendo a un país y... Pero es que no se puede parar. Claro. Puedes delegar, pero no puedes parar. Porque, o sea, te lo digo porque yo he escuchado a otros profesionales que cada uno tiene su librillo y habrá gente que cuadre conmigo, habrá gente que no y está genial. Sí. Pero me han venido clientes que me han dicho, Rodrigo, vale, vamos a trabajar, pero yo no quiero que me quites el estrés porque yo quiero seguir creciendo. Y había un miedo a Sí. decir... No, es que No me paralices, ¿no? Mi vida es esto. Sí. Y mi vida es, si me dejas 3 semanas libres, me pongo a crear otra empresa. Porque me gusta. Y es un hobby, pero que también está un hobby con la parte laboral. Pero hoy vamos a hablar un poco de todo esto y vamos a profundizar bien, porque yo me imagino que todo eso se puede trabajar. Hasta lo hablamos, hasta el simple gesto de que tú haces lo mismo. Quítate los zapatos y así estamos en calcetines, los sentimos como en casa, relajados. Hasta cualquier chorrada como esta, yo lo hago mucho porque digo, oye, me voy a quitar los calcetines, voy a estar como en casa y como que nos ayuda a relajarnos, ¿no? Total. Es curioso porque al final... esto es una cosa que yo quería hacer hace tiempo y dije, oye, me voy a sentir relajado en el podcast, vamos a estar como en casa, y como en casa estábamos. Y entonces dije, venga, nos vamos a quitar los calcetines y vamos a hacer el podcast como en casa, ¿te das cuenta, no? Sí, Estas cosas que al final parecen chorradas, pero yo me trabajo mucho mentalmente, ¿vale? Seguro tú... Luego podríamos hacer incluso hasta alguna terapia aquí en directo, alguna cosa. Eso le gusta mucho a la gente. Para que la haga la gente también de nuestra comunidad, ¿vale? Sí, pero total. yo siempre me intento trabajar mentalmente, me considero una persona fuerte, pero porque creo que lo he trabajado y estoy seguro que puedo mejorar muchísimo, con la ayuda también de especialistas, pero sí, es una cosa que creo que hay que trabajar también. Entonces, quiero que por ahí, vayamos ahora por ahí. Estas personas o personas que tienen un modelo de negocio que al final les exige estar, como tú dices, al pie del cañón todo el día, no parar, con muchos proyectos mucho rendimiento, que al final te genera ansiedad y estrés. ¿Cómo podemos combatir eso o cómo podemos previamente prepararnos para poder estar listos para todo lo que viene, ¿no? Para todo eso. Mira, lo primero es tener claro que el estrés no es algo, el estrés, la ansiedad, ese conflicto que podemos tener internamente, no es algo que haya que eliminar. Eso es lo primero. Porque si el foco está en eliminar el estrés y lo tomamos como un enemigo, nos ponemos más en lucha. Porque el cerebro quiere eliminar algo. Entonces el sistema de alerta se activa más. La adrenalina, el cortisol. Entonces es una paradoja. Muchas veces la gente, cuando quiere deshacerse del estrés para rendir más, el foco donde lo pone, en deshacerse del estrés. Es incorrecto. Porque eso activa más el sistema de alerta. Que tienes que convivir con él. Hay que entender que es algo que está surgiendo en respuesta a otra cosa. Es decir, es una consecuencia, es una adaptación. Yo, por ejemplo, si me genero un corte en la piel, ¿la adaptación cuál es? La cicatrización. Mis células trabajan y cicatrizan. El estrés es lo mismo, es como una cicatrización. Cuando yo noto estrés o noto ansiedad o noto ese aceleramiento o falta de energía o no duermo, que son síntomas muy comunes en este tipo de personas, eso es la adaptación a algo. Entonces hay que entender a la persona, ¿qué le está generando eso? Y la persona dirá, la empresa. Incorrecto, no es la empresa. Porque si no, decimos, venga, quitamos la empresa. Luego tú entras a la persona y dices, ¿qué te genera eso? No, porque yo quiero llegar a este nivel. Vale. Entonces ya no tiene que ver con algo tanto externo, sino que tú quieres un nivel de exigencia X. Vale, ¿y qué pasa si no llegas? Y ahí empiezan los miedos. Y eso es lo que activa el sistema de alerta. El miedo a no llegar. El miedo a que mi competencia me coma. ¿Y qué pasa si tu competencia se te come? Pues que no llegaría a mi estándar. ¿Y quién colocó tu estándar? Tú. Pues yo. ¿Y de dónde viene? ¿No? Entonces vas entendiendo a la persona y te das cuenta que el estrés es lo último que le preocupa a la persona. ¿Entiendes? Sí. Es más el concepto que tiene de ella si no lo consigue. Pues que se piensa como un fracasado, o que no consigue lo que le ha dicho a su entorno que iba a conseguir, o que no llega al estatus social que quiere, y todo eso hay unas consecuencias. Entonces el estrés... Incluso por por factores externos, en plan de lo que dirán las personas, ¿no? Correcto. La presión social que se llama, ¿no? Correcto. Hostia. Correcto, claro. Sí. Más en el mundo empresarial, que es mucho de hacer relaciones, de generar contactos, negocio, ¿no? Entonces, claro, ahí la persona ya, el trabajo se orienta más hacia lo que podemos controlar que hacia lo que no. Porque el estrés no es algo que se pueda controlar directamente. ¿Entiendes? Porque depende mucho de los factores externos que nos estresan. Sí, correcto. Entonces, el enfoque es, vamos a ir hacia adentro y vamos a ver qué factores podemos controlar. Y ahí empezamos a trabajar cómo la persona se piensa. Que ahí está el engranaje de todo. Depende de cómo yo me piense,
del concepto que tenga de mí y de cómo yo actúo frente a lo social, a lo rutinario, en base a eso mi sistema va a reaccionar con más estrés o con menos estrés. Todo depende de la capacidad de adaptación de la persona. Tú dices, yo me veo una persona fuerte. Seguramente que a ti te sucede un hecho que no te genera estrés y a otra persona la ponemos a tu lado y puede que sí le genere mucho, y al revés. Y el estrés es el mismo, el factor es el mismo. ¿Qué pasa? Que tu depósito de estrés, que a mí siempre me gusta explicarlo... ¿Que es como tú lo encajes o qué? Es como si tuviéramos un depósito. Sí. Imagínate que este es tu depósito de estrés y el estrés es este nivel. Y tú vas viviendo en el día a día, llevas meses, levantas empresas, creas negocio, y tu cuerpo va adaptándose, pero va acumulando, ¿no? Llega un momento, llega un hecho, no sé, se cae un proveedor, se cae un porcentaje en la empresa, lo que sea, una reunión de socios, se cae uno, algo que genera que este agua, ¡bum!, suba de repente. Un pico. Un pico. Un pico. Hay dos caminos. O el sistema se adapta o no se adapta. Si se adapta, a los pocos días el agua vuelve a bajar y vuelves a tu normalidad. Te adaptas. Si no te adaptas, el agua no baja y sigue al límite. Y esto empieza a dar molestias que tú notas, o cualquier persona, como, pues eso, empiezas a dormir mal, más aceleramiento, pérdida de memoria, no te concentras igual, la persona suele ser más impulsiva, ¿no? O tiene menos paciencia, peor carácter, peor humor, peor control de sí mismo. Y esa es una consecuencia muy negativa, porque cuando, por ejemplo, por esa situación tan crítica pierdes la paciencia, puedes tomar decisiones que te cuesten, por ejemplo, dinero o tiempo. Efectivamente. Claro. Ahí entran las decisiones bajo presión. Bajo presión, ahí es donde iba yo. Y encima que tienes que ser rápidas. Ya. Que no son decisiones que te den un margen de tiempo para actuar. No, tienen que ser ya. ¿Cómo hacemos si yo tengo el sistema petado de estrés y tengo que tomar decisiones bajo presión? El enfoque es, en lugar de beberme todo el agua de golpe, que sería quitar todo lo que me genera estrés, genero otro depósito. Si yo tengo en vez de un vaso, tengo dos, uno vacío y este lleno, si yo pongo el agua en dos vasos, mi cuerpo no va a notar el mismo estrés, aunque yo no he quitado nada de fuera. ¿Se entiende? Sí, tienes como más capacidad. Más capacidad adaptativa. Entonces, la persona, cuando se trabaja esa capacidad adaptativa, y que es la famosa resiliencia, se habla mucho de la resiliencia, pero la resiliencia pasa por trabajar dos patas. Una, la física, la celular, es decir, que mi célula soporte más cortisol o más adrenalina a nivel celular, a nivel bioquímico, y luego la parte mental y emocional, ¿no? Lidiar con esas emociones incómodas. Entonces, cuando uno trabaja las dos patas, que es lo que nosotros hacemos en la consultora, la persona dice, ostras, Rodrigo, yo trabajo con personas de Sevilla, por pura casualidad, y muchas veces me han dicho, y yo, mándame un palé de esto, porque, claro, a lo mejor viene la persona de no concentrarse, de no dormir, de tener presión en el pecho, y abordamos el problema y en 2 semanas, sin quitar nada de fuera, no notan nada de estrés. Entonces, la sensación es, si yo empiezo a volver a dormir y noto que no tengo la presión, o ese aceleramiento de repente se me va, la persona dice, puedo abarcar más. Claro, es como... Entonces, asume más responsabilidades en el día a día, por tanto, toma decisiones tal vez con mayor riesgo, pero que ahora se ve capaz de afrontar, y la diferencia es que hay resultados diferentes. Esto es como la memoria RAM del estrés. Efectivamente. Más memoria, absorbo más estrés y todo funciona. Es como en ordenador cuando le abres 10 aplicaciones y la memoria no tira y se va bloqueando. ¿Algo parecido a esto? Efectivamente. Hostia. Es eso. Entonces, claro, fíjate que no tiene nada que ver con, que yo insisto mucho, yo a veces lo digo, broma, no tengo ni idea de empresa, de operativa, de departamento. Sé lo que tengo que saber para emprender y crecer un negocio y porque me mola, ¿no? Correcto. Y que aprendo de los clientes. Pero más allá de eso, muchas veces el problema no está tanto en la parte operativa, sino en... ¿cuál es la diferencia entre las personas que vemos y que son ídolos para nosotros? Que dices, joder, este tío o esta tía tiene una vida que, joder, ha conseguido su éxito. ¿Y ahí entra la inteligencia emocional? Claro. Me imagino, ¿no? Claro, date cuenta que es lidiar con tus miedos, con tus inseguridades, con el rechazo social. Muchas veces, cuanto más escalamos, hay entorno cercano que te rechaza.
Muchísimo. Solo porque chocas con la idea de ser rico, ser millonario, ser exitoso. Eso es terrible. Y fíjate que yo con todas las personas que he trabajado que me van 100 pasos por delante a nivel empresarial mío, porque todos van mucho más por delante en ese sentido, el dinero es lo menos importante. O sea, el conflicto es interno con ellos. El dinero es lo menos importante y suelen ser, en la mayoría de los casos, porque me relaciono con muchos empresarios, muy generosos. Totalmente. Y las personas que más generosas me he encontrado son gente que tiene en empresas. contra de lo que se suele decir, que el empresario es malo, explotador, esto, lo otro, que es lo que nos ha educado y nos ha dicho desde pequeños, ¿no? Y lo tenemos como en el estereotipo del, ¿no? Y fíjate, es gente que vive por y para los demás, macho. No he visto a más personas que tengan el rol de sostienen todo. Suelen ser los que sostienen su familia, no a nivel monetario, a nivel emocional. Hay un problema, están ahí. El líder, claro. En su mentalidad de líder, ¿no? En su familia, tipo, si son padres, porque yo es verdad que no tengo, vamos, que las mujeres chapó, ¿no? Pero es verdad que hay coincidencia de que la mayoría de clientes que tengo pues, son hombres. Sí. Entonces, pues por las experiencias que he podido ver, suelen sostener su entorno, tanto la familia como rol de padre, pero también como hijos o como hermanos, también tienen ese rol, en la empresa como líderes, en el grupo de amigos también. Entonces, es un rol que es un tipo de persona que sí quieren más, pero por los demás. No he visto tanto egoísmo, que muchas veces parece que la imagen puede ser esa, ¿no? De que son egoístas porque quieren más, pero es siempre para cómo impacto más a la gente, cómo ayudo más a la gente. ¿Cómo impacta, sí? Siempre es a por lo más, por los demás. Y si a mí me quitas, no pasa nada, dentro de que ganan, pero siempre el fin último es, no, es que yo quiero que la gente tenga este cambio. Entonces, eso también, pues mola decirlo, ¿no? Que esa presión muchas veces creo que son muy generosos porque... Sí, y luego que la mayoría de los empresarios, empresarios de éxito, los referentes que todos tenemos, comparten todo su valor, comparten todas sus ideas y la ejecución de las ideas. Total. Es que no solo las ideas, sino también la ejecución, porque la idea no vale para nada. Todos tenemos muchas ideas, pero ejecútala brillantemente y tendrás mucho éxito. Y ahí está el punto que decías tú, ¿es necesaria la inteligencia emocional? ¿Cómo podríamos, que a mí me encantan medir las cosas, ¿no? Pero a veces se hace complejo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es importante cuando uno sabe la idea y sabe la ejecución? Incluso le ponemos un equipo que lo ejecute. ¿Hasta qué punto es importante la gestión de las emociones de esa persona para que eso se suceda? Porque si hoy día tenemos una etapa en la que hay muchísima información, como tú decías, porque la gente no toma acción. Ahí entra el componente de la inteligencia emocional, de cómo lidiamos con nuestros propios conflictos internos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, el pensar que no somos suficiente. Hay muchas de estas que por mucho éxito que la persona tenga por fuera, a veces en un espacio íntimo, pues evidentemente somos humanos. Todos sufrimos un poco. Claro. Y nos trabajamos y buscamos soluciones para todo. Hablabas antes sobre esto, sobre las inseguridades, y ahí viene, quería hablar sobre el síndrome del impostor. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando aparece el síndrome del impostor? Y dice, hola, estoy aquí, no vas a ser suficiente, y te empieza a tirar para abajo, que al final te estás tirando tú mismo para abajo. ¿Sabes? Sí. Mira, normalmente, o sea, a nivel estructural, la amígdala, que es una estructura que se encuentra en el centro del cerebro, y lo que hace es activar la respuesta del miedo o cuando hay una amenaza. Entonces, cuando vemos, yo quiero lanzar un proyecto, o quiero crear una nueva línea de negocio, o quiero hacer algo que me da miedo, mi amígdala me avisa. Me dice, oye, Rodrigo, ten cuidado porque aquí hay este peligro y este peligro. Me pone 3 peligros. ¿Qué pasa? Que en la mente de los emprendedores, de los empresarios, si a la media, para poner un ejemplo tonto, si a la media su amígdala le pone 3 posibles escenarios catastróficos, a los emprendedores empresarios les aparecen 30 escenarios catastróficos, ¿no? Porque es su función, es adelantarse y tener una visión de tengo que hacer una previsión de los posibles riesgos para que, por si aparecen, tener soluciones ahora, aunque no aparezcan. Eso activa tus miedos, tu sistema de alerta. Entonces, en ese contexto, la persona puede conectar con no soy suficiente a afrontarlo. Entonces, aquí es importante distinguir entre cuánto de real es la situación de miedo que voy a enfrentar y si va a pasar. Porque muchas veces el síndrome de impostor es por algo que nunca va a pasar. Y ahí está la limitación. Sí, ¿se entiende?
Sí, sí. Yo me pongo que voy a actuar frente a algo y mi cerebro dice, oye, ten cuidado, Rodrigo, que puede pasar esto, ¿no? Y no tengo solución para ese problema. Ahí puedo conectar con, no soy capaz, no me veo capaz, Eduardo. No, pero que sí, Rodrigo, que sí. No me veo capaz. Y al final el resultado es que no tomo acción. Y nunca sabré si valía o no valía. Entonces hay que distinguir muy bien entre el síndrome de impostor. No creo que el objetivo sea eliminarlo, sino más bien enfrentarlo. El coste, lo que a mí me cuesta, es como las empresas. Siempre se analizan los costes, ¿no?, de las cosas. Pues en el cerebro igual. ¿Qué le cuesta más al cerebro? ¿Enfrentar el síndrome de impostor o eliminarlo por completo? Enfrentarlo. ¿Qué cuesta más? ¿Eliminar un miedo por completo o enfrentarlo y actuar con miedo? Actuar con miedo. Lo que pasa es que el cerebro nos hace pensar lo contrario. Nuestra percepción es que es mucho más fácil no enfrentar el miedo. Que es mucho más fácil quedarme donde yo estoy y no tomar acción. Pero cuando uno lo hace, nunca habrás visto a nadie que te haya dicho, me arrepiento de haber tomado esa acción que me daba miedo. Aunque no haya salido bien. Correcto. Nunca nadie se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque luego al final la persona ve que, aunque tenía, ya sea que tuviera capacidad para afrontarlo o que no tuviera, solo el hecho de lanzarse, eso es una prueba tangible para nuestro cerebro de has sido valiente. Y eso es un interés compuesto que te adelanta en tu vida. Qué bueno. Oye, ¿y qué ocurre con nuestro cerebro? Vamos a un caso práctico, le ocurre a todo el mundo, Dale. para que la gente, vamos a bajar la Dale. tierra para que la gente lo entienda. Cuando, por ejemplo, una persona, lo que tú dices, no está acostumbrada a tomar una acción determinada, por ejemplo, ponerse delante de una cámara o hablar delante de 100 personas. ¿Qué ocurre en ese momento cuando te dicen, oye, vas a salir en un minuto y estás esperando ese minuto a salir, que es terrible? Luego ya sales y te relajas, probablemente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en ese momento, no? Dos opciones. Sí. O el cerebro percibe que tiene recursos suficientes para afrontar la situación, con lo cual hay adaptación. Es decir, ahí me ponen ese reto, yo pienso y siento, aunque no lo haya hecho nunca, que tengo capacidad, por lo que sea. Porque me veo hábil hablando, lo que sea. Y me adapto y no es un desafío demandante. O, segunda opción, hay más, ¿no? Pero Sí. segunda opción, mi cerebro cree, por lo que sea, Que no. tengo recursos. No puede hacerlo. Que no tengo capacidad, que voy a tartamudear, que la gente se va a reír de mí, que me voy a quedar en blanco y que al final va a ser un fraude y que la gente, pues eso, no le va a gustar. Entonces, hay dos vertientes. La segunda puede que no tenga que ver con la realidad. Es decir, puede ser que haya personas que hayan dado ya 10 conferencias, es extraño esto, pero hay personas que aunque hayan dado 10 conferencias ya, siguen dudando. La diferencia es que siguen haciéndolo también. Yo me he encontrado a personas que tienen miedos, que por mucho que repitan la acción, sigue surgiendo el miedo, la sensación del cuerpo de se me cierra el estómago, pienso que no voy a ser suficiente, Sí. y llevan años haciéndolo, pero lo siguen enfrentando. ¿Qué pasa? Que no es algo que les limite. El problema está cuando la acción o no se toma o es algo limitante que la persona pues a lo mejor pasa 2 noches sin dormir, hay cosas que ya hay limitaciones. Entonces, Pero a eso. mí, por ejemplo, me puede pasar eso en ciertos momentos. Por ejemplo, yo ponerme delante de la cámara ya estoy acostumbrado porque siempre estamos trabajando, mi marca personal o podcast y demás, y me he ido acostumbrando, no al principio, como todo el mundo, Ya, te vas ya. acostumbrando, como todos, ¿sabes? Sí. Que no se piense la gente que yo soy crack, sino que lo vas adaptando. De hecho, si tú haces scroll en mi Instagram y ves los primeros vídeos y ves ahora y dices, hostia, siempre hay una evolución, ¿no? En todo, Sí, en el ámbito sí. empresarial, en esta, en todas, ¿no? Pero sí me doy cuenta que en algunos ámbitos, pues sí, a lo mejor o me pongo más nervioso, esos días tengo ansiedad, o no duermo, pero ya te digo, no solo a nivel empresarial, cuando tienes que coger un vuelo muy largo, a mucha gente le pasa, hostia, ese vuelo no lo puedes perder. Entonces, esa noche no duermes igual, el despertador sonará, no sonará. O sea, hay momentos que son como más críticos, ¿no? Sí, total. Sí, que uno se está como más descolocado esos días, ¿no? Es como tienes una inestabilidad emocional, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, en ese momento de los vuelos, que habrá veces que los pensamientos nos juegan una mala pasada y te lanza el cerebro un pensamiento que a lo mejor puede ser tipo, ¿y si la alarma no te suena hoy? ¿No? O nos ha pasado 1000 veces en plan, mierda, que coges el teléfono, pues si ya hubiera pasado la hora y no ha pasado. Claro. ¿sabes? Entonces, el cerebro crea situaciones Sí. ficticias solo para protegerte y conseguir lo que quieres. Porque fíjate que la sensación de, ¿y si no suena la alarma?
¿Qué es lo que va a hacer? Pues que a lo mejor en vez de una me va a poner 3 alarmas. Que estés en alerta. Por si falla una. Claro. Entonces yo ya estoy seguro, Sí. ¿no? Y es como, y si fallan las 3, le digo a mi pareja, oye, despiértame porque no puedo perder el vuelo. Entonces Sí. empiezas a coger posibles soluciones ante algo que no sabes si va a pasar. Pero uno empieza a actuar en base a lo que hay en la cabeza. Buenísimo. Oye, y me gusta esta tendencia que estamos teniendo así en el podcast porque estoy sacando como temas que me ocurren a mí que le pueden ocurrir a todo el mundo. O sea, me voy acordando de cosas que en mi día a día como empresario me van ocurriendo y te las voy trasladando y me parece como muy práctico, muy productivo porque seguro que a la gente también le ocurre. Otro aspecto importante, el foco. ¿Vale? Cuando tienes o varias empresas o varios proyectos o muchos departamentos, al final te cuesta mucho poner el foco, ¿vale? A mí me cuesta muchas veces, ¿vale? Entonces, me ocurre, ya no solo, mira, cuando más me ocurre esto es cuando llegas de vacaciones que no sabes por dónde empezar. Eso está claro, pero creo que eso nos ocurre a todos. Pero igualmente, cuando estás concentrado y tienes muchísimas cosas, hay días en los que digo, hostia, tengo 40 inputs en un momento, porque los tengo, 40.000 llamadas, emails, esto, lo otro, tienes que solucionar todo en un momento, tomar decisiones rápidas y dices, hostia, y es difícil poner el foco porque tienes muchos inputs. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro en este momento y cómo se puede solucionar eso, por favor? Mira, esto, esta parte de aquí, o sea, esta parte es como la corteza prefrontal, ¿no? La parte de aquí, para que la gente lo vea, que es la parte naranja, y de esto es el cerebro límbico, es la parte emocional, y esto es el tallo cerebral, ¿vale? Entonces, la corteza, que es toda esta parte, la corteza prefrontal, que es esta parte justo, es donde tenemos la toma de decisiones a nivel, analizamos situaciones, analizamos errores pasados y tomamos decisiones en base a eso. Eso lo hace esta zona. Cuando nosotros tenemos estrés y estamos en alerta, ¿qué pasa? Que la zona que se activa es más la zona emocional, la zona de la amígdala, que está por aquí. Entonces empieza una lucha entre mi amígdala, el miedo y la amenaza, y la corteza prefrontal. Para que te hagas una idea, la amígdala es la que a lo mejor diría algo así como ves 40 inputs cuando vuelves de vacaciones, ves algo que ha hecho tu equipo y que has dicho 50 veces que no se haga, pero lo han hecho. Entonces la amígdala te dice a tomar por culo. Pega 4 gritos ahí y peta, aquí todo el mundo se entera. Es difícil controlar eso es la amígdala. Y la corteza prefrontal te dice, a ver, Eduardo, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Realmente tendrías que pegar los gritos? Parece el bueno y el malo, ¿no? Claro. Entonces, el angelito bueno y el malo se te pone aquí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un sistema que está hiperalerta, hiperactivado, normalmente la amígdala maneja mucho más la situación. Por eso, ante una negociación, ante rondas de inversores, cuando hay que vender la empresa o cuando hay que hacer negociaciones muy importantes, antes de ese tipo de reuniones, luego hablaremos, si quieres, de alguna técnica muy concreta, ¿no? Para pasar, relajar la amígdala y que la amígdala sienta que está segura, que no hay peligro, que no pasa nada porque esta persona se haya equivocado y que no va a pasar nada si la negociación se tuerce un poquito, que vas a controlar la situación y que tienes capacidad de sobra. Entonces, eso es un punto para tenerlo en cuenta en el foco. El segundo es que esta corteza prefrontal se sabe. ¿Tú conoces la técnica Pomodoro? Algo he escuchado. Lo de los bloques de 25 minutos. Sí. ¿Por qué 25 minutos? Tardamos 23 minutos, 30 segundos arriba, 30 abajo, en entrar en ese estado de foco, de concentración, de ese estado que parece como una burbuja en el que los estímulos de fuera como que no los oímos bien y boom, hacemos como una visión túnel. Esta corteza prefrontal y la estructura cerebral completa, ¿no?, se concentra en ese periodo de tiempo. ¿Qué pasa si yo abro el ordenador y paso 12 minutos en la tarea que quiero hacer y me salta una notificación y la abro? Claro. 12 minutos. Ok, no pasa nada, vuelvo. Ok, empezamos de cero al contador. Pasan 16 minutos, otra notificación y la abro. Y muchas veces pasan 8, 9, 10 horas trabajando, sentado en la oficina o haciendo gestiones y acabas el día con la sensación de no he hecho nada. No he avanzado nada. Y he estado 10 horas trabajando. Y es muy frustrante porque la energía se ha gastado. O sea, tu mente ha estado activa. Y tu cuerpo ha notado el desgaste. Pero la sensación interna es que no te has concentrado en nada. Cero, ni siquiera un minuto. ¿Por qué? Porque hacemos este tipo de multitarea. De hecho, hubo un experimento
Me parece súper interesante esto, porque es que en todo lo que estás contando me estoy viendo totalmente reflejado en muchos momentos de mi vida. Sí, hubo un experimento que se hizo, que no recuerdo las referencias, pero una empresa hizo un experimento donde colocaban a dos grupos de personas, el grupo 1 y el grupo 2, y querían ver cuál se concentraba más, cuál era más eficiente haciendo una tarea, ¿no? El grupo 1 hacía una sola tarea y el grupo 2 hacía esa misma tarea mientras recibían notificaciones todo el rato. Pum, 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 pum. Era evidente que el grupo 1, que solo se centró en una tarea, fue mucho más eficiente. De hecho, el segundo grupo tuvo, no recuerdo si fue un 40% más de... No, tardó un 40% más de tiempo en realizar la tarea y tuvo un 50% más de errores, solo por hacer la tarea que tenían que hacer más otras. Pero esto no era lo interesante. Lo interesante fue que el segundo grupo tuvo una reducción de su coeficiente intelectual de 10 puntos. Es decir, no sé si creo que eran 10 puntos. ¿Qué significa esto? Que el deterioro cognitivo, es decir, hubo un daño cerebral mayor que si esas personas hubieran fumado marihuana. No me jodas. Entonces estamos hablando de que la multitarea no es algo como simplemente estar atento a todas las pestañas a la vez. No, se sabe que hay un daño a nivel cerebral y que esa sensación de siento que no avanzo no solo es sentir que no avanzas, no, estás mermando tu capacidad de concentración no solo hoy, sino para mañana y para el futuro. Entonces hay datos de sobra. O sea que, por ejemplo, podría ser mucho más productivo. O sea, te voy a decir dos maneras de enfocar el día, ¿vale? Una manera, que ya la resumiste tú, que es estoy trabajando 10, 12, 15 horas, pero estoy haciendo 40.000 cosas a la vez a lo loco y no me acabo de concentrar en ninguna. Y como no pongo el foco en ninguna, tardo mucho más, consumo más energía, ¿vale? Y otra, me organizo el día y, por ejemplo, digo, oye, durante las 2 primeras horas tengo que sacar cosas súper importantes, que me entren todos los inputs que quiera. Saco todo eso, que es urgente sacar, y a partir de las 2 horas digo, oye, me desconecto de Slack, me desconecto del móvil, me concentro y voy sacando tareas una detrás de otra. Es una forma mucho más inteligente de enfocar el día, me imagino. Y ya no porque habrá gente que vea el podcast y diga, no, pero a mí es que me va bien hacer... Imposible. Mentira. ¿Es mentira? Sí, te puedes, ok, te ¿lo quieres organizar. creer? Ok, pues créelo. Pero es mentira. O sea, quiero decir, ¿cómo funciona un ordenador? Tú un ordenador, vas a la tienda, lo compras y está el botón de encendido. Entonces, ¿cómo se enciende? Con el botón de encendido, ¿no? ¿Alguien lo quiere encender con el botón Enter? Pues bueno, pues que lo pruebe, no lo va a encender. El cerebro tiene unas leyes de funcionamiento. Entonces, hay ciertos botones. ¿Quieres jugar con las leyes de funcionamiento del cerebro? Ok, pues tendrás más resultados y sobre todo sentirás mejor sensación, ¿no? Que quieres ir en contra de la biología o de cómo funciona el cerebro y de lo que se sabe, pues también está bien, ¿ok? Pues tardarás más y la competencia te adelantará. Hoy día, hoy que estamos en un mercado como muy competitivo, ¿no? Siempre, ¿no? Se habla mucho de cuál es la ventaja competitiva, ¿no? El mercado, cómo adelantar a la competencia, cómo hacer mejores cosas que la competencia, y siempre estamos en esa lucha, siempre estamos ahí. Se habla muy poco de que una de las habilidades competitivas, de las ventajas competitivas que más podemos entrenar y que no todos están entrenando, sobre todo aquí en España, que vamos un poco siempre como a la cola, Sí, a remolque, ¿no? efectivamente, es la capacidad de enfoque, es entrenar tu cabeza. Es gestionar cuáles son las limitaciones a nivel mental, cómo hacer... O sea, tenemos un ordenador dentro y yo creo que no nos hemos enterado. O sea, tenemos una pieza de alta tecnología que lleva con nosotros más años, lleva con nosotros muchísimo más que cualquier persona que nos conozca. La tenemos dentro y trabaja 24/7. Es un empleado. Es un empleado. Sí, correcto. Y sistematiza cosas. O sea, yo soy diestro y estoy acostumbrado a lavarme los dientes con la mano diestra. Y mi cerebro ha automatizado eso sin yo decirle nada. No le tengo que pagar y no me da guerra. Yo le digo, mira, pues empecé a lavarme a lavarme los dientes con la mano derecha y él solo lo automatiza. Entonces, ¿cuánto más podemos progresar, avanzar o al final conseguir esos objetivos que nos ponemos si usáramos nuestro cerebro como aliado? O sea, si mi cerebro se convirtiera en ese empleado ideal, porque es que es así, y con pocos días que hagamos cosas, me lo automatiza solo, ¿a dónde se puede llegar? Hostia, interesante, ¿eh? O sea, ¿se entiende el concepto? Joder. O sea, quiero decir, si yo ahora mismo empiezo a lavarme los dientes con la mano izquierda
es cuestión de tiempo que mi cerebro lo automatiza y no me cueste nada. Como conducir, como aprender un idioma. Automatizas todo lo que le damos. La parte es, para yo saber qué le tengo que dar y que sea lo más óptimo, tengo que conocer cómo funciona el mío, mi cerebro, cómo funcionan mis patrones mentales, cuáles son los mecanismos de defensa que tiene mi cerebro concretamente, y en base a eso, y en base a lo que yo quiera en mi vida, entrenarlo hacia ahí. Se puede, me parece muy interesante esta pregunta, ¿se puede identificar patrones en el cerebro de personas de mucho éxito versus personas que no tienen éxito? Sí, seguramente. Seguramente. Yo no me he mirado la literatura que hay, seguramente haya. Pero ahora que veo, un poco con los años que yo llevo trabajando con este tipo de perfiles y un poco lo que también aprendo, ¿no? de biografías y demás, hay algo que es el entender que no hay fracaso, sino que hay aprendizaje y sobre todo que la relación que tienen con el dolor y con la incomodidad o con el conflicto es diferente. No suelen huirlo, suelen tomar responsabilidad de los hechos que les suceden como propia. No suelen echar las responsabilidades fuera. No suelen creer, no, el problema es que de este tío que me ha hecho la cosa mal. Sí. Suele ser todo al contrario. De hecho, el trabajo muchas veces está en hacer el movimiento contrario y decir, oye, no, que esta vez no es responsabilidad tuya. Estoy totalmente de acuerdo que la gente que tiene una mentalidad de escasez, el problema es de todo el mundo y no se ha mirado para adentro porque todo el mundo a tu alrededor o tus amigos tienen éxito y tú no lo tienes. Y siempre la culpa está fuera. Total. Es un factor externo y no interno. Sí, entonces, claro, ahí tu realidad ya está hecha. Todo es suerte, todo es, aleatoriedad y esta vida me ha tocado a mí. Hostia, vaya manera de ponerte un techo muy bajito, ¿no? Claro, pero es que hay muchas personas que por A o por B, hay veces que también pues la persona se ha criado en un entorno que no es nada favorable, porque yo es verdad que no desde siempre trabajo con este tipo de personas, he trabajado con otros perfiles y me ha tocado ver historias y por eso también creo que entiendo también el sufrimiento de personas que pueden tener bastante éxito, pero yo les atiendo como personas que son, no como el CEO. A mí eso me da igual, sinceramente. La persona necesita que le veas a él o a ella, no necesita que veas el cargo. Muchas veces está hasta las narices de eso, que no se lo puede quitar allá donde vaya. Entonces, cuando he trabajado con otros perfiles que te cuentan historias de... Me acuerdo cuando empecé a trabajar con gente macho, una historia de una mujer que la secuestraron, que estuvo a punto de morir, un familiar, la secuestró un familiar, la ató, la amordazó en un coche. Entonces, son historias que ayudan mucho a entender que el sufrimiento humano está. Y que depende también mucho de cómo uno se lo tome y qué decisiones tome después para restaurarse ese tipo de experiencias. Porque hay experiencias que te tocan. Oye, una cosa, ya estaba dándole vueltas a la cabeza porque la verdad que después cuando termine el podcast voy a quedar mucho tiempo pensando en todo esto. Sobre todo para mejorar, porque soy muy autoexigente, ¿sabes? Conmigo mismo. Siempre quiero ser lo mejor, ¿no? Intentar ser, pues si eres líder, pues ser el mejor líder. Si eres un estratega, pues ser el mejor estratega. Y al final el empresario somos un poco todo, ¿no? Sí. Y me gustaría compartir esto también con la audiencia, porque me parece súper interesante. En estos momentos, hemos hablado de muchos momentos críticos y demás. ¿Tienes algún roleplay, algún juego que podamos hacer en el que nos ayudes a relajarnos en un momento así? ¿O algo que tú creas que puedas compartir con la audiencia que aporte mucho valor? Sí. Mira, es una técnica de respiración, hay muchas, ¿no? Vamos a hacerla. Venga, vamos allá. ¿Sí? ¿Qué toca hacer? Sí, básicamente las plantas de los pies en el suelo. Lo pueden hacer todos en casa aunque no esté el profesional cerca, ¿no? Sí. Venga, vamos a hacerlo todo. No hay contraindicaciones. Venga. Las plantas que apoyan contacto con el suelo, vamos a hacer una respiración, ¿vale? Toda la respiración va a ser por la nariz. Primero la hago yo y luego la hacemos juntos, ¿sí? Vamos a coger aire, primero yo y luego juntos. Por la nariz durante 4 tiempos. Y vamos a soltar en 8. Yo contaré. Hay que hacerlo con el abdomen. Cuando yo cojo aire, hincho la barriga, como si fuera un globo.
Y cuando lo suelto, intento llevar el ombligo como pegarlo a la columna. ¿Sí? Y vamos a hacer 3 rondas. ¿Sí? Ya está, con los ojos abiertos. Mirar a un punto tal y vamos respirando. ¿Sí? Vamos allá. Empezamos con la inspiración en 4. 1, 2, 3, 4. Y soltamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cogemos aire 1, 2, 3, 4 y soltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez 1, 2, 3, 4 y soltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta respiración masajea el nervio vago. ¿Sí? El nervio vago relaja el sistema. Activa el sistema de no hay peligro. La amígdala está relajada. Esto que me voy a dormir. Esto cuando tenemos, solo hemos hecho 3 rondas, pero cuando hacemos de 5 a 10 rondas antes de un evento estresante, hace que nuestro sistema nervioso se calme. Anda. Y es importante hacerlo con el abdomen. ¿Vale? Normalmente estamos acostumbrados a respirar con el pecho, ¿vale? Respiración clavicular, pero cuando lo hacemos con el abdomen es cuando masajeamos el nervio vago. Por eso es importante, a veces al principio, pues incluso poner las 2 manos y que se mueva la de abajo. ¿Y cuántas veces recomiendas hacerlo? ¿Cuántas repeticiones como la que hemos hecho para que sea eficaz? Yo las pautas que doy cuando me viene una persona que tiene un sistema de alerta alterado y que hay que bajarle, 30 por la mañana y 30 por la noche. 30 rondas. Ah, no tiene que ser en el momento del pico. O sea, quiere decir... También. Sí. Pero como queremos regular, en el caso de que la persona lleve tiempo, una época como demasiado nerviosa, como en un estado que últimamente estoy muy agitado. No es de hoy, no es hoy un hecho concreto. Sí. ¿Sabes? Entonces, en ese caso, yo pauto 30 por la mañana, 30 por la noche, militar, o sea, cumpliendo. Y en el caso de un momento concreto, de tengo que presentar un evento o algo así, yo te diría igual, unas 30. ¿Justo antes del evento o puede ser antes o en qué momento? ¿Cómo es el timing? Sí, el timing es cuando hay un hecho concreto, pues hacerlo pues un momento antes, ¿no? No sé, 10 minutos antes, 15 minutos. Y al final era un poco lo que te decía, que cuando nosotros bajamos las revoluciones y la amígdala se calma, al final el cerebro es como un niño. Tenemos que hablar en su idioma. Entonces, un idioma muy rápido es esta respiración abdominal porque masajeamos la estructura del nervio vago. O sea, es un nervio que lo que hace es activar nuestro sistema de relajación. Cuando respiramos así, la amígdala piensa o siente, vale, no hay peligro, no hay un león, no hay una manada de lobos, no me quieren matar. Entonces, eso hace que cuando vayamos a dar ese evento o esa ponencia o esa negociación, la mente pueda enfocarse en lo que tiene que enfocarse, que es saber rebatir las objeciones en el caso de los tratos o sacar toda la información necesaria y que esté hábil. Y eso se consigue con una amígdala relajada. ¿Sí? Buenísimo. Oye, hablando de inteligencia, ¿vale? Inteligencia no solo, sí, emocional también, porque al final, tú lo acabas de comentar y quiero entrar ahí, me parece muy interesante. Cuando, por ejemplo, estás en una reunión importante en la que te estás jugando algo o estás cerrando algún acuerdo interesante, ¿cómo enfocar las reuniones? Creo que hay una parte estratégica también empresarial. Total. Que con el tiempo te vas como consolidando, ¿no? Y no es lo mismo... Bueno, yo te cuento mi experiencia propia. La primera entrevista que fui no tenía ni idea, pero yo era un vendedor nato, ¿vale? Y yo dije, oye, yo voy a ir a visitar a este cliente y voy a intentar pues llevármelo a mi terreno y firmar un contrato, un acuerdo, que es lo que yo necesitaba, aún sin tener el expertise suficiente para ello. Oye, pues eso es como que cuando un esquimal vende un congelador pues, ¿no? Entonces,
al final conseguí el éxito, ¿vale? Adaptándome al medio, a la situación. Oye, no tengo conocimientos y demás, pero puedo seguir esta estrategia para que esta persona crea que tengo los conocimientos necesarios para firmar ese acuerdo, por ejemplo, ¿no? Y luego está que con los años vas evolucionando y vas teniendo mucho más experiencia y sabes cómo enfocar las reuniones. Pero a mí me sigue pasando, después de tener muchísimas reuniones de negocio, que cada reunión es totalmente diferente y siempre estás, pues sí, es importante el día antes pensando cómo voy a enfocar la reunión, quién es la persona, estudias un poco a la persona que vas a tener la reunión. Me parece un factor fundamental conocer a la persona para ver si hay sinergias. Total. ¿Vale? Si tienes puntos en común, y eso une muchísimo. Si tú vas a una reunión con un empresario, yo me reúno contigo porque quiero cerrar un acuerdo contigo y creo que podemos colaborar juntos y nos interesa. Y a mí, por ejemplo, me encanta jugar al golf y yo sé que tú juegas al golf, lo primero que te voy a decir, en el momento que puedas te decir, oye, juegas al golf y tal, y eso ya tienes como un punto común que crea como esos puntos de unión en los que la conversación se vuelve como más amigable, la otra parte se relaja, ya no solo estamos hablando de negocios. Entonces, bueno, hay ciertas estrategias que son súper interesantes, pero quiero ver cómo lo ves tú más desde el punto más científico y más técnico, ¿no? Sí, mira, ahí evidentemente hay una parte estratégica, como tú bien dices, pero si nos vamos a la parte humana, a la parte emocional, ¿qué es lo que queremos todos los seres humanos? ¿Qué buscamos? ¿Éxito? ¿O qué más? ¿Por qué buscamos éxito? ¿Supervivencia? ¿Vale? Efectivamente. Y la supervivencia en este entorno se consigue, ¿vale? Con el éxito, pero también cuando nos sentimos vistos o cuando nos sentimos que nos ven o nos validan. Cuando nosotros vamos a una reunión y haces esa jugada de encontrar el punto en común, ¿qué es lo que estás haciendo a nivel cerebral? Le estás diciendo a su amígdala, oye, te conozco. Relájate, no hay peligro. Y su amígdala baja las defensas. Cuando en una negociación se hablan de cosas personales o se empieza siempre con un tentempié, ¿no? Antes de entrar al acuerdo, eso es por esto, para que las amígdalas de ambos bajen y no esté el otro pensando a ver por dónde me va a salir, cuál es la alarma, Los dos a la defensiva, las dos efectivamente. partes, correcto. Esos son dos amígdalas luchando. ¿Sabes? Sí, tirando, ¿no? Efectivamente, ¿quién tira más? Entonces, es interesante que una de ellas ceda, ¿no? Y busque más el beneficio del otro, y ahí es cuando el otro se relaja y curiosamente suele no vencer, pero que al final la primera parte que ha cedido suele llevarse el acuerdo, por así decirlo. Contrariamente a lo que se piensa, es decir, a veces pensamos que no voy a ceder, voy a mantenerme en mi postura firme, sin dar el brazo a torcer, que sí, a veces será necesario, pero creo que es muy interesante entender al otro primero, encontrar ese punto de unión y sobre todo que si yo voy con una postura cerebralmente hablando abierta, es decir, si mi amígdala no está en alerta, voy a captar muchísimo mejor la comunicación no verbal del otro. Punto. Y eso a mí me va a dar pie a tomar una vía u otra de comunicación, dependiendo de lo que yo capte. Porque no lo capto yo, lo capta mi cerebro. Es que esto que estás comentando va muy alineado también a nivel estratégico, porque claro, uno de los principales tips que siempre digo yo en este tipo de situaciones, cuando hago mentorías, por ejemplo, y la gente me pregunta, yo ¿cómo puedo enfocar este momento? ¿Vale? Un momento importante, digo, lo primero es escuchar y escuchar mucho. Es que la gente se pone a hablar a lo loco. Digo, pero ¿cómo vas a hablar a lo loco si estás intentando llegar a un acuerdo con una persona de la que tienes que saber todo lo que necesita en su ámbito, o sea, en el acuerdo que quieras cerrar? Si una persona con la que estás intentando cerrar, yo qué sé, imagínate que tienes un full track y lo quieres poner en una feria, ¿vale? Y él te va a decir los espacios que tiene, los planes que tiene, los precios, cómo es la colaboración, absolutamente todo, para luego, sí, con toda esa información, tú puedes decir, oye, para yo persuadir a esta persona, tengo que ir por aquí. Y eso es escuchar nada más. Total. Es que es tan sencillo como escuchar. Total. Escuchar mucho. Yo en las reuniones importantes escucho mucho y hablo muy poco. Total. Sí, en el momento del cierre o como vaya evolucionando la reunión, o incluso a veces reuniones que son tomas de contacto, ¿vale? Primeras reuniones, como reuniones píldora, ¿no? O semilla, y luego pues va evolucionando, ¿no? Pero hay que escuchar mucho y la gente eso como que no lo tiene muy asimilado. Es súper importante. Claro, porque cuando estamos en alerta y estamos con ese nerviosismo, ese aceleramiento, no hace falta tener ansiedad para estar en alerta. O sea, quiero decir, no hace falta tener un ataque de pánico. Sí. Un ataque de pánico ya es otro nivel, ¿no? Simplemente con un estado de aceleramiento que nos impide escuchar, tú te habrás encontrado a mucha gente que tiene verborrea, que es hablar y hablar y hablar y te das cuenta de esta persona no está escuchando nada.
esta persona no se está enterando de lo que está hablando, no tiene sentido lo que está diciendo, y uno pierde el interés de forma natural. Porque parece que no estás ahí. Total. Parece que la persona está sola, hablando. Sí, sí. Entonces, claro, escuchar lo que tú dices tiene una parte súper importante para que el otro se sienta visto. Correcto. Oye, un tema fundamental que todavía no hemos tocado. La IA. ¿Cómo nos va a afectar la IA aquí? La IA. Porque, sí. hostia, la gente dice, oye, nos volvemos menos creativos, ChatGPT nos los hace casi todo, ya no solo a edades avanzadas, sino los chicos jóvenes que están desarrollándose mentalmente. ¿Cómo nos va a afectar la IA en todo esto? Es un tema, es un melón, es un melón. Es un melón. Mira, decirte que yo de ella no controlo, ¿no? Y tampoco me he mirado cómo afecta muy a fondo. Lo que sí es verdad que parece que está afectando a la capacidad de concentración, a la corteza prefrontal, está haciendo que perdamos esa capacidad cognitiva, esa capacidad creativa, de pensamiento creativo, de pensamiento analítico, pensamiento crítico, que hoy día cada vez tenemos menos, por miedo al que dirán, por miedo a las opiniones sociales. Y si le juntas la IA y todas las redes sociales, hoy día no hay muchas personas que se atrevan a cuestionar primero sus pensamientos y luego los de sus superiores o de compañeros del sector. Entonces eso puede que haya riesgo a que se pierda esa capacidad, porque al final es algo que o lo entrenas o no se... Es que es un músculo. O, efectivamente. El más potente, o ¿no? no se ejercita, efectivamente. Y ahora que has dicho eso, luego te voy a decir una cuestión de este tipo de músculo, ¿no? Vale. Pero volviendo a la IA, a ver... Pero, ¿crees que realmente la IA nos puede ¿crees que realmente la IA nos puede volver gilipollas? Sí, no tengo duda. Pero ¿y las redes sociales? Sí. Pues mira el experimento que te he contado antes. Dejen de utilizar la IA porque nos vamos a volver todos gilipollas. No, pero tú, fíjate, no sé si fue este año, pero hay un dato de que la aplicación de IA que más se descargó fue la que hacía de parejas. Una IA que hacía de o novio o novia. Hostia. Y era la más descargada a nivel mundial, si no me equivoco. Entonces, claro, estamos ante una cuestión social en el que todos los adolescentes que el día de mañana serán la sociedad adulta, qué capacidades están entrenando, qué valor van a aportar el día de mañana en la sociedad, cómo se están enfrentando a los retos, cómo se están enfrentando a la disciplina, cómo se están enfrentando a hay un desafío, lo enfrento o lo abandono. Esas capacidades, si no se entrenan, el coste de descubrir lo que es el dolor a los 40 años es mucho mayor que descubrirlo a los 17 o a los 14. Son necesarias. La primera ruptura de amor en la adolescencia es necesaria. Sí, claro, vas aprendiendo. Es necesaria. Correcto. ¿Qué pasa si hacemos una burbuja con tanta tecnología, con parejas IA? Esto existe ya. ¿Qué pasa si envolvemos al cerebro en una burbuja? La vida es hostil, ¿eh? Que no se nos olvide. Pero es que esto va avanzando, hay mucha gente que le da miedo. A mí no me da tanto, estoy muy acostumbrado a trabajar con la IA. Es verdad que va evolucionando y vamos a ver cosas muy diferentes, pero hemos empezado a ver ya cómo cogen imágenes de personas adultas, Total. personas que ya han fallecido, y les dan vida. Sí, entonces, hostia, estás reabriendo un melón muy peligroso. Claro. De sentimientos, de... Es una nueva revolución. Yo creo que, pues como en todo, tendremos que adaptarnos. El humano, si tiene algo, es capacidad de adaptación. Pero es que podemos ir más allá, porque llegará el momento que ya no solo puedas recrear, darle vida a esa imagen, sino que podamos crear, estoy seguro que llegaremos al punto que crearemos humanoides que tú puedas decir, oye, mira, mi abuelo ha fallecido, yo quiero que simular a mi abuelo, incluso en 3 dimensiones, y creas un humanoide y dices, nos vamos a volver taradísimos. Pero ahí que esto ya es una cuestión más filosófica, ¿no? Pero que me encanta. ¿Tendrá esa chispa que tenía el abuelo? Porque, ojo, ¿Eso qué es? Sí, pero llegará un momento que... Lo que te quiero decir con esto es que... Sí, pero lo que te quiero decir con esto es que si llegas a ese punto de que tú quieres volver a revivir a tu abuelo, probablemente estás en una situación mental en la que no eres capaz, a lo mejor, de ser tan consciente como tú estás haciéndolo ahora, de decir, oye,
este juego no me va porque no creo que sea bueno para mí. No, sí, llegaremos a puntos en los que ¿Sabes? ni yo creo, ya esto es opinión personal, por supuesto, a mí me gusta mucho la rama de todos los trastornos que hay dentro de la esquizofrenia y cuando la realidad se distorsiona y uno no sabe lo que es real, lo que no, siempre me ha interesado mucho. Con la realidad virtual... yo creo que va a llevar problemas. Creo que esto es una opinión, o sea, Sí. con pinzas. Sí. Opinión de Rodrigo. Creo que puede haber o puede provocar muchos más brotes psicóticos, desconexiones con la realidad, personas que se disocien fácilmente de la realidad, que pierdan el sentido de su identidad, de su rol en el mundo, solo por estar muy en contacto con otro tipo de realidad, en este caso la virtual, que también es real. Porque no deja de ser un entorno con el que interactúas y que pasas tiempo ahí. Pero ya está pasando, porque Por eso, sí. tú estás en un bar, en el metro, la gente cruza scrolleando el móvil. Que dice, hostia, aunque esté en verde, si hay un tipo que se salta semáforos que te lleva por delante, ¿sabes? Eso está ocurriendo. Entonces está todo el mundo como con la visión túnel, scrolleando todo el día, en redes, en esto, en lo otro. Y hostia, eso tiene que afectar de alguna manera, ¿no? Sí. Tiene que Claro, afectar muchísimo, y sobre todo a la gente joven también. Claro. Mira, en la gente joven hay un momento en la adolescencia, creo que es, no sé si a los 25 o los 27, que hay un momento a nivel neurológico que es como la poda neurológica que ocurre en varios momentos en el desarrollo cerebral, que significa que todos los circuitos, así resumidamente explicado, se han creado o se han probado muchas carreteras neurológicas con las experiencias que ha vivido una persona y llega un momento, 25-27, que el cerebro dice, vale, de todas las posibilidades que hemos lanzado y de todas las vías neurológicas que hemos creado para funcionar en tu sociedad o en tu entorno social, todas estas no te han servido y casi no las usas. ¡Pum! Las podamos. Entonces el cerebro se va configurando en base a eso. Si yo mi etapa de desarrollo adolescente estoy en un entorno que el día de mañana o no va a estar tan presente o estoy encerrado en mi burbuja, es un cerebro que no va a estar preparado para ciertos estímulos. Dependiendo de lo que tú le des al cerebro, así se va a configurar o no. Entonces hay ciertos momentos cruciales, la infancia es uno de ellos, la adolescencia es otro de ellos, en el que es súper importante cómo las dificultades que afrontamos, cómo las afrontamos y cómo nos creamos el concepto de nosotros mismos. Porque de eso va a depender seguramente el resto de nuestra vida. Sí, tu desarrollo, ¿no? En la vida. No es que no se pueda luego cambiar, pero yo he trabajado con personas que han tenido una infancia o adolescencia X, y aunque luego han sido empresarios y han tenido éxito, pero hay ciertas cosas que se quedan más ancladas en el cerebro que en otras personas que no han Te tenido. refieres, por ejemplo, traumas, ¿no? Que haya que superar. Eso es. Que son formas de verte, de pensarte, el concepto de uno mismo. Que También es verdad que conozco a muchos perfiles que han tenido algún trauma de pequeños y los ha hecho muy fuertes, muy duros. En plan, Claro, sí, piel sí, dura, total. hombros anchos, cabeza alta, como Sí, dices, sí, sí. si a mí esto no me rumbó, no me cachó, no me tiró abajo, Total. voy con todo. Total, sí. Hay personas que reaccionan así y hay otras que no. Que no, claro. Sí. O sea, eso no impide a alguien tener éxito. Lo que impide es que uno esté tranquilo consigo mismo, que no es lo mismo. Sí, total. En una vida en la que la cosa es muy complicada porque vivimos en una actividad frenética todo el día sin parar y creo que la salud mental es algo muy interesante. Por eso hemos traído, Rodrigo, te hemos traído aquí a este podcast hoy. Me parecía fundamental, sobre todo para parte de la audiencia que a nosotros nos ve, que son muchos empresarios y autónomos, que tenemos una situación en la que siempre estamos como muy expuestos y muy cercanos a todo lo que es el estrés, que no es fácil de gestionar. Y tu enfoque me flipa porque es como convertir el estrés en productividad. O sea, que estamos hablando de lado a lado, ¿no? 360. Total. Y eso lo quería compartir con la audiencia. A mí me ha servido muchísimo también a nivel personal, así que Un placer. te lo agradezco muchísimo. Y quiero terminar con algunos tips, ¿vale? Ok. ¿Cómo crees tú que podemos trabajar para cualquier persona que sufra estrés o ansiedad o nerviosismo en su vida cotidiana, incluso ya no solo un autónomo, un empresario en su negocio, sino también la vida cotidiana que no Sí, paramos? sí. Dame unos tips sobre esto para que puedan empezar desde hoy, porque yo siempre digo, no empieces en enero, empieza ya. Ahora mismo. Ahora mismo. Sí, ahora mismo. A partir de hoy. Papel y boli. ¿Vale? Papel y boli y que la persona tenga claro dónde está, hacia dónde va. Eso da mucho control. Mucha sensación de control. Tener un hilo conductor hacia tu futuro.
saber dónde estoy, y si la persona quiere saber, si quiere reflexionar un poco más, de dónde vengo, dónde estoy ahora y hacia dónde quiero ir. Y eso me une a mí con el futuro y me ancla a la ilusión, la esperanza. Eso es súper importante, tener un hilo conductor hacia el futuro. Y se puede hacer ahora. Y que la persona apunte dónde estoy ahora, hacia dónde quiero ir. Eso yo lo tendría claro y como rutina se puede hacer todos los días. Todos los días, escribir. Una vez que tengas claro hacia dónde estás, hacia dónde vas. Y en desarrollar esa idea y que el pensamiento vaya trabajando sobre esa misma idea. Y nuestra mente tiene mucha capacidad para una misma idea verla de muchísimos puntos. Y eso te hace más rico en ese sentido y te hace tener más sensación de control de la situación. Primer punto. Segundo punto, las técnicas de respiración, la que hemos hecho. Incorporarla en el día a día. Yo soy muy fan de entrenar la cabeza con la meditación. Es verdad que en el sector empresarial depende, fuera de España está mucho más como interiorizado el meditar. La gente no se plantea no meditar cuando quiere rendir a un nivel alto. Es como un deportista de élite. Lo decía Steve Jobs, decía yo tengo que meditar todos los días, de ahí salen las mejores ideas. Salía a caminar 1 hora por las mañanas a las 7 de la mañana, nadie lo molestaba. Efectivamente. Entonces yo metería una rutina de meditación, ya sea empezando a lo mejor con las 30 respiraciones que hemos dicho, 4-8 con el abdomen todos los días por las mañanas y que la persona vea qué pensamientos van surgiendo en su mente, porque al final tenemos que entender que un manzano da manzanas. Un cerebro da pensamientos. Tenemos que estar atentos a los pensamientos que suceden. Porque puede pasar uno que nos ocurre, no sé, mientras fregamos los platos, o mientras nos duchamos, o mientras entrenamos, que tenemos que cazarlo. Porque como sea una buena idea, o sea un nuevo discurso para el negocio, o algo importante, tenemos que estar atentos. ¿Y eso cómo se hace? Entrenando la meditación. Y las 30 respiraciones por la mañana y por la noche pueden ser un comienzo. Y el tercer punto que yo diría, que es algo que me gusta siempre mucho hablar, es, hay 3, yo manejo siempre 3 suplementos, que esto es oro puro para el rendimiento, para el estrés, para esa resiliencia que hablábamos antes, que cómo creamos un segundo depósito, pues hay suplementos que a nivel celular ayudan a eso. Son el primero que yo llevo mucho tiempo usando, no conmigo solo, sino con clientes, la ashwagandha. No sé si le habrás escuchado. ¿No? Pues esto, si en algún momento tienes épocas de estrés, vas a flipar si nunca has tenido ese estímulo. ¿Es como fumarte un porro? No. Mira, esto en naturopatía, una de las ramas que teníamos para abordar la salud era, en vez de trabajar con fármacos, trabajamos con suplementos. ¿Vale? Los suplementos tipo omega 3, que te sonará, el magnesio, pues más por la rama de la fitoterapia, que son las plantas con propiedades terapéuticas, pero en dosis altas. No hablamos de infusiones, ¿vale? Que la gente se confunde. Hablábamos de preparados que se hacen en laboratorio, sí, de sustancias naturales, pero que están medidos y que tienen una cantidad suficiente como para generar un efecto en el cuerpo y en el sistema. La ashwagandha, que se llama Guitania somnífera, es una planta que hace que tus niveles de cortisol, si están muy altos, te los baja hacia el medio y si están muy bajos, te los sube. Es un adaptógeno. La segunda es Rhodiola rosea, que es otro adaptógeno. Un adaptógeno significa, esto lo cuento brevemente, fue nunca me acuerdo del nombre, pero un tipo que en la época de la Guerra Fría quería descubrir alguna sustancia para que los soldados resistieran más las épocas extremas de la guerra. Entonces se fue a sitios donde las temperaturas eran extremas, menos 40 bajo cero, por ejemplo, y vio que allí había plantas que estaban vivas. Entonces empezó a investigar, oye, ¿qué sustancias hay dentro que a lo mejor pueden servir? Pues ahí sacó los adaptógenos y varias de estas sustancias son estas. La ashwagandha para el niveles de estrés o un mayor nivel de energía, la Rhodiola rosea, que esta se da más para el rendimiento a nivel cognitivo, mental y deportivo también. Yo muchas veces las combino, las dos. Y luego la última es para cuando la persona ha llegado a una etapa de colapso y se ha fundido y no tiene energía y ya ha pasado los niveles de estrés y está en una etapa de más bajito, de que no remonta. Ahí está el Panas Ginseng, el ginseng coreano. Esto, aunque la gente lo vea, yo no recomiendo tomarlo sin saber el contexto de la persona.
porque hay que ver si la persona tiene hipertiroidismo o si tiene medicación para colesterol, hay que verlo. Pero son 3 suplementos que, entre la parte del saber dónde estoy, hacia dónde voy, la parte más mental de entrenar las respiraciones y la parte, el input que le damos a la célula, que es la parte de suplementación, ahí es un combo que puede colocar a la persona a un siguiente nivel. Buenísimo. Pues lo dicho, ahí tienen los tips de Rodrigo, así que no hay excusas para esperar al siguiente año. Y Rodrigo, muchísimas gracias. A ti. Me ha encantado, Sí. la verdad, la experiencia, a la audiencia también, para mí incluso personalmente, porque me ha valido y me ha servido muchísimo. Un placer, un placer. Si a ustedes les ha gustado este podcast y creen que les ha aportado valor para mejorar vuestra salud mental, para tener más foco, para evitar el estrés o los momentos de crisis y ansiedad, guarden este capítulo y compártelo con alguien que le pueda ayudar. Muchas gracias por todo. Si te gustó esta entrevista, da a la campanilla y suscríbete para ver muchos más. Me gustaría que me dejes en comentarios con quién te gustaría que me siente la próxima.